Muy buenos días, queridos amigos. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa de todas las semanas, Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Siempre con personalidades en el tema ufológico, espiritual, de investigación paranormal, de todos estos aspectos que siempre nos llaman la atención. En esta ocasión me siento honrado y tengo el privilegio de tener una personalidad, pero no es una personalidad, digamos, común y corriente. Aquí yo me quedo totalmente agradecido. Nos referimos al venerable maestro Víctor Salazar Soto, que es un venerable maestro masón. Tiene el grado 33, 66, 90, 95, 97, 98, 99 de la masonería egipcia. Es gran hierofante soberano del santuario de Memphis, Misraim, del rito de Misraim, que nos va a ir aclarando posteriormente, para Estados Unidos de Norteamérica. También es gran prior general de la soberana Orden del Temple de los Caballeros de la Orden del Sol, miembros de la Orden Rosacruz de Italia, director de la Orden Martinista y Fraternidad Solar de Estados Unidos. Me siento totalmente halagado, prácticamente no hay palabras porque es realmente un gran maestro. Llegar a esos grados sabemos que no es fácil y es ahí que quiero darle la bienvenida a este nuestro magnífico invitado el día de hoy. Muy buenos días, venerable maestro Víctor Salazar. Gracias y buenos días, hermano Carlos. ¿Cómo está? Un Gracias por saludo. invitarme, ¿no? Para hablar un poquito sobre temas relacionados a la masonería y hablaremos de la profundidad de la masonería, de lo que no se comenta regularmente, ¿no? Y bueno, si empezamos con alguna pregunta o quiere que narre un poco de historia de lo que es la masonería. Eso justamente, sabemos que es un conocimiento muy anterior, inclusive a ritos egipcios que usted menciona ahí, ya que tiene esos grados. ¿Cuál sería la diferencia entre el rito Mizraim egipcio con lo que es de York y la escocesa? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre estas, digamos, líneas esotéricas, filosóficas masónicas, de las potencias masónicas? Bueno, en la masonería hay muchos ritos, pero dentro de ellos los más conocidos son lo que es el rito escocés, antiguo aceptado, el rito York y el rito Memphis Misraim, ¿no? Cada rito tiene sus características propias, pero están encaminadas hacia el mismo propósito, ¿no? Y tiene diferentes aspectos de desarrollo, ¿no? Todos pasan por lo que se conoce los 3 grados azules. Los 3 ritos, o casi todos los ritos, digamos, dentro de la orden masónica pasan por los grados azules, que es de aprendiz, compañero y maestro. Eso es fundamental en todos los ritos, ¿no? En este proceso, el, el que se va a iniciar tiene que asumir o tener ciertas características, ¿no? Para ser iniciado. Eh, Nosotros, para introducir, cuando alguien quiere eh, entrar a la orden, tenemos unas citas con él, unas reuniones, 3 reuniones tenemos con él para saber cuál es la razón que le inquieta por ser parte de la fraternidad, ¿no? Hay mucha gente que cree que la fraternidad le va a dar una posesión política o le va a dar dinero. La masonería no te da eso, no te da eso. Te transmite un conocimiento para que tú puedas eh, ir desarrollando, ¿no? Hacia unirte a ser una persona progresiva dentro de lo que es la sociedad. Y dentro de eso tiene sus grados, donde se te enseñan ciertas enseñanzas muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, el rito York, ¿no? El rito York es lo que utilizan los mandiles azules. El escocés es el que usa los mandiles rojos
Y el Yor, perdón, y el Menfi Misraín utiliza el mandil algo celeste, de ese color, ¿no? Más o menos. ¿No? Creo que habrán visto por ahí los mandiles. Cuando uno se le dice, no, bueno, ¿cuál es, por qué tú quieres ser masón? ¿No? Entonces vamos tanteando cuál es la idea, el propósito, ¿no? Del que quiere, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere ser masón porque es una organización mundialmente conocida, ¿no? Y muchos dicen, oye, no, pero los masones son preparados, gente muy preparada, muy intelectual, ¿no? Que entran en los campos políticos y todas esas cosas. Tiene algo de realidad eso. Pero no es el propósito de la masonería entrar, digamos, para lucrar. En la masonería el origen no es lucrar, sino tratar de ser una persona más instruida, más preparada, prepararte, ¿no? Prepararte, ¿no? Es parte también, aparte que tienes constitución, estatutos de cómo debes actuar dentro de la institución, también es importante la autoeducación. Esa es una de las cosas importantes, la autoeducación. Una vez que se ha conversado con el profano, se usa ese término, profano, con estas personas que inquietan porque ingresar a la masonería se le dice profano. Entonces, se le hace preguntas y nosotros también le preguntamos. Le preguntamos lo que podemos decirle sobre masonería. ¿No? Regularmente le hablamos un poco de historias, ¿no? Los propósitos de la masonería, todo, ¿no? Bueno, en los grados, el grado York te había dicho que es mandil azul y tiene 3 grados. Dentro de 3 grados es aprendiz, compañero y maestro, y hay otros grados más agregados ahí, ¿no? Pero son dentro del 3er grado, unos subgrados que tiene, ¿no? En la masonería escocés tiene 33 grados, y este es un número muy simbólico, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Y eso lo explicaré dentro de un ratito. Dentro de esos grados, cuando has pasado los grados azules, vienen los cuarto, quinto, y así sucesivamente, ¿no? Pero eso no es que uno pasa porque tiene que pasarlo, ¿no? Sino que tiene que prepararse para ingresar a esos grados, ¿no? Prepararse y asumir su responsabilidad con ese conocimiento en ese grado que se le va a dar, ¿no? El rito Menfi Misraín trabaja con 90 grados. Desde 90 grados viene, ¿no? Hasta el 99. Pero todos no llegan al 99, ¿no? Sino, por decirte, el grado 95 es como un gran maestro para una nación, para un país, ¿no? El grado 97 se mantiene en ese aspecto de tener relaciones internacionales con otros países, ¿no? Pero están sujetos, todos estos grados están sujetos bajo la dirección de un gran hierofante, que es un 99. No todos llegan al grado 99, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos habrán, pues, un grado 99, habrán 4, no hay más. Y así sucesivamente, ¿no? En Perú habrán, creo que hay un grado 99. En México también hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay muchos grados 99? ¿No? ¿Y por qué solamente se determina para una nación en el rito Menfi Misraín el grado 95 o el grado 96? Es que la masonería egipcia viene por linajes, ¿no? Ancestrales, ¿no? Viene por linajes ancestrales. Entonces, es como, ¿quién le va dando, qué maestro inició, ¿no? ¿Qué maestro inició la orden? Y vienen de los discípulos, ¿no? Se van disgregando y van haciendo una rama como un árbol, ¿no?
y van dando los linajes, transmitiendo así la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir algo sobre la enseñanza egipcia, ¿no? La enseñanza egipcia en el Memphis Misraim se trabaja un rito, ¿no? Se trabaja un rito, ¿no? Es el rito de Isis, ¿no? Entonces, en ese rito, todos los ritos son ritos solares. Todos los ritos son ritos solares. Se trabaja el rito, entonces, ¿qué nos enseña el rito? El rito es un camino que trabaja con el subconsciente de la persona, ¿no? Cuando el profano, después de haber tenido la 13 entrevista y haber sido aceptado por la logia, se le notifica que se le va a iniciar en la orden, luego de haber cumplido con ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito fundamental para ser un masón? Ser hombre de buena costumbre o mujer de buena costumbre. ¿Qué significa eso? Eso significa que la persona no debe tener antecedentes penales. No debe ser, porque se le investiga, ¿no? Al que vas a iniciar, se le investiga. Incluso se le piden, si tiene antecedentes penales, que también debe ser incluido en el currículo, ¿no? Si es una persona, digamos, maltratadora, todas esas cosas, indudablemente no se le va a permitir el ingreso, ¿no? El ingreso. Antiguamente, no podía entrar a la orden una persona que tenía una discapacidad, ¿no? Física o mental, ¿no? No se le podía permitir. Ahora, la masonería moderna permite todo eso, no se hace conflicto como esa persona, porque tenemos que ver que no podemos cortar esa búsqueda de la persona, ¿no? Hacia algo que cree que está con él, su gran inquietud, no se puede cortar, ¿no? Por una capacidad física. ¿Por qué antes no se aceptaba? Porque hay ciertos movimientos, ciertas formas que trabajan con el cuerpo, que uno, por ejemplo, que no pueda caminar bien, lo pueda ejercer, porque se vaya a caer o esas cosas, ¿no? Entonces, una vez que ha sido aceptado, tiene que pasar un proceso de autorreflexión, ¿no? Cuando se le ha citado para que él pase el ritual, parece que en el ritual se le va a tratar de negar el acceso, ¿no? El acceso al ingreso en la escuela. Pero es una forma de probar su gran deseo de querer ingresar, ¿no? Por ejemplo, ellos entran a un espacio que se llama la sala de los pasos perdidos, donde se le prepara, y luego va a la cámara de reflexión. Es un lugar oscuro, ¿no? Para que él reflexione sobre su vida pasada y la vida que va a asumir como masón, ¿no? Entonces, esa es una parte donde el hermano que está a cargo del proceso del ritual con él, trabajar con él, incluso le puede decir, mira, si deseas, puedes retirarte. No te hagas problema, no pasó nada, y te retiras, ¿no? Entonces, porque en ese espacio oscuro que tienen ciertos símbolos, ¿no? Que hablan de él mismo, ¿no? De él mismo. Indudablemente no lo va a entender. En el ritual se le va a decir algunos detalles y después tendrá que él investigar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque el ritual, el profano lo pasa, no lo va a ver, solo lo va a escuchar. No lo va a ver, porque va a ser vendado, ¿no? Entonces, se le quitan las alhajas, los metales, se le quita un zapato,
y se le quita media camisa, ¿no? Porque entra medio descubierto, entre vestido y cubierto, ¿no? En el caso de mujeres no se da eso. Se busca otra forma, ¿no? Para no incomodar, pero en los hombres sí, ¿no? Entonces entran a cuarto reflexiones, ahí se encuentran con un documento, ¿no? Que se le llama el testamento, donde hay 3 preguntas que están asociadas a toda su forma de vida, cómo vivió, cómo va a vivir, ¿no? Entonces, en esa hoja, el venerable maestro de la logia lo va a leer a los hermanos y le va a decir lo que él considera referente a los temas que, ¿no? ¿Qué piensa de Dios, su familia y la sociedad, ¿no? Entonces, cuando él ha asumido una actitud de continuar con el ritual, el hermano le vuelve a decir, si deseas puedes retirarte, ¿no? Entonces, en la antigua tradición, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Nadie te invita a ser parte de la orden antiguamente. Tú tienes que tocar la puerta, ¿no? Pero el intento, hay un término que se usa en escuelas herméticas, es el intento que te lleva, ¿no? Como el augurio, algo así, ¿no? Que una fuerza, ¿no? Que tu cuerpo está creando y te hace reconectarte con unas líneas que te lleva a esa búsqueda y al encuentro, ¿no? Esa búsqueda interna es la que te va a llevar a abrir esa puerta, ¿no? Entonces, cuando estás adentro, claro, como uno no conoce qué es lo que va a experimentar, a veces tiene un poco de miedo, ¿no? Pero el que está ahí lo orienta un poco, pero es bien discreto en decir ciertas cosas, ¿no? De no darle mucha información. Entonces, en el antiguo Egipto se le llevaba al mundo del inframundo, ¿no? Al Cucupacha. Se le llevaba al inframundo, al Cucupacha. Entonces, él estaba ahí y se cerraba en una oscuridad completa, no había luz. Entonces, a veces los seres humanos cuando no encuentran luz, se desubican de dónde están cuadrados, se desubican. Y no había un tiempo para decirte, ya, dentro de 3 horas o 1 hora te sacamos, ¿no? Lo ponían ahí y lo dejaban ahí hasta que el hermano que estaba cuidándote, observándote, te decía, ¿no? Oye, aparecía por una puertita, aparecía un sacerdote y le decía, mira, vete porque te van a matar. Si persistía, se quedaba, si no se iba, pues. Pero le decía, vete porque te van a matar, ¿no? Luego pasaba, cuando salía, triunfaba de ese momento, ¿no? Pasaba a otra área donde era aventado a un pozo de agua. En este pozo de agua, incluso este personaje podía morir. Las personas que se iniciaban, podía ser que mueran en el intento de pasar el proceso de iniciación, porque si es muy bien cierto, yo hoy día la masonería, todo el ritual es simbólico, pero en los primeros tiempos se daba físicamente las pruebas, ¿no? Tenías que cruzar un río o te aventaban un pozo y tú tenías que salir. A veces en ese pozo podías encontrar ciertos animales, pues, que te espantaban, ¿no? Pero había un lugar para poder salir, ¿no? Como un túnel, pequeño túnel para salir a otro lugar, ¿no? Entonces, los que entraban ahí salían, pues, y hay otros que se ahogaban y no pasaban la iniciación, ¿no? Entonces, así comienza el proceso, ¿no? Pero en cada espacio de iniciación,
siempre se te comienza a invitar a que te retires, ¿no? Incluso hasta hoy en día en la masonería actual sigue el mismo proceso, ¿no? Pero todo ya es simbólico, ¿no? No hay nada, no hay nada que pueda dañar tu salud. Esa oración, ¿no? Claro. Dentro de las iniciaciones que se van dando es para comenzarte a sacudir tus egos mentales, ¿no? Vas pasando, haces unos viajes internos y en cada viaje se te dice qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ¿no? Y aparente parece que se te recrimina, ¿no? Tu actitud profana. Pero no es así. Es un mensaje para el subconsciente que se le va a dar, ¿no? Al que se va a iniciar, ¿no? Luego que ha pasado el ritual, ¿no? El ritual dentro de la logia, ¿no? Se le comunica, ¿no? Que el ritual ha terminado y toda la ceremonia que es, ¿no? El proceso de iniciación, ¿no? En esos viajes que ha dado en la logia es para que él reflexione qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Todo el viaje se refiere a que él sea consciente, ¿no? Del cambio que va a dar y los elementos simbólicos que están ahí en el templo. El templo representa el cuerpo interno, pero también es el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Eso representa el templo, ¿no? Tiene sus características dentro de la orden, ¿no? Y sus autoridades, ¿no? Cómo se lleva un proceso en el templo, en el ritual, ¿no? Y cómo debe proceder a hacer un ritual masónico, ¿no? Todos los rituales se reconocen entre sí, ¿no? A veces, no porque tú eres de un ritual, por ejemplo, tú eres un Memphis o un Yor, no se van, no, tú no eres de mi ritual y todo, no, eso no funciona ahí. Todos nos reconocemos como hermanos y es muy importante. Por ejemplo, en un templo masónico puedes reunir budistas, musulmán, cristiano y judío y se van a llamar hermanos. Hermanos se van a llamar, ¿no? Entonces, en el templo masónico, por ejemplo, nosotros somos cristianos, ¿no? Cristianos. Ponemos una Biblia. En un templo masónico musulmán pondrán el Corán. Y los judíos pondrán la Torah, ¿no es cierto? Su libro religioso. Cuando hay un conflicto así de querer no querer ofender a los hermanos, ¿no? Poniendo, por ejemplo, musulmán, judío, budista, todo, y yo, porque soy cristiano, yo voy a poner una Biblia, ¿no? No. Entonces yo me pongo a pensar, no debo, cuestión de conflictos religiosos, voy a poner la Constitución de mi país. Pongo la Constitución o un libro blanco, nada más, ¿no? Ese libro es el libro de la ley, ¿no? De la ley, pero no es un libro que sea, pues, que diga, ¿no? Somos cristianos todos los que estamos aquí. No. No se, en el templo no se habla sobre religión para no afectar a otros hermanos, porque podemos ser cristianos, pero tener otras tendencias, ¿no es cierto? Podemos tener, entonces, evitamos no hablar de religión, de ponerle un dios, por ejemplo, Jehová, Yahvé, Brahma, Shiva y Krishna, todas esas cosas, ¿no? Ok, nosotros le llamamos el gran arquitecto del universo. Los de Memphis le llamamos el gran arquitecto de los mundos, ¿no? De los mundos, ¿no? Gadú, que le llaman el Gadú, ¿no? Es un aspecto simbólico de querer representar a Dios a través de una geometría. ¿Ya? No es que sea un Dios, Gadú, sino
Es el Dios tuyo, el Dios mío, con tu nombre, y con tu nombre, con tu nombre, con tu nombre, ¿no? Respetando los conceptos filosóficos de creencias religiosas. No se hace conflicto en ese aspecto, ¿no? Tampoco en la masonería, dentro del templo, los grados, por decirte, en el aspecto profesionales, ¿no? Doctor, juez, abogado, ingeniero, no nos llamamos así los masones. Los masones, cuando hemos ingresado a hacer un proceso de iniciación, nos llamamos hermanos. Yo no le llamo doctor, abogado, no, hermanos. En el templo es igual, afuera ya es igual. Ya no nos llamamos por nuestra profesión profana, no nos llamamos los masones así, ¿no? Entonces, dentro de la masonería se enseña ciertos conocimientos que el aprendiz debe ir estudiando, ¿no? Uno de los aspectos es la historia de la masonería, ¿no? La historia del proceso de la masonería, ¿no? Podemos decirlo que hay como cuatro escuelas en la masonería, ¿no? La primera es la escuela donde de pensamiento masónico, donde se te enseñan la tradición, la historia, qué es lo que aprendes dentro de la logia, los símbolos de cada herramienta, la historia, ¿no? Porque la masonería nace como masonería operativa. ¿Y qué es masonería operativa? La masonería operativa era aquellos masones que construían las catedrales, ¿no? Las catedrales, los templos, que construían pues cuando los ejércitos salían de su país, iban a otro lugar, llevaban constructores, ¿no? Constructores. En la masonería egipcia también, pues, el mismo proceso, ¿no? Las herramientas, o sea, las herramientas de lo que era un masón operativo, ¿no? Eran usados para trabajar, ¿no? Para trabajar. Y en los de Egipto, pues, los picapiedreros, todo eso, porque antes todo se picaba la piedra, ¿no? Y de ese conocimiento se adquiere en las escuelas, ¿no? En las escuelas iniciáticas se te enseñaba la geometría de la piedra, ¿no? Y tenías que empezar a trabajar, geometrizar tu piedra. ¿Qué significa eso? Significa que vas a comenzar a trabajar contigo mismo, ¿no? Que vas a comenzar a trabajar contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién es el maestro que enseña en la logia a los aprendices? Es el segundo vigilante que le dice, hermano, usted prepárese un tema, ¿no? ¿Qué un tema? Para ir viendo su evolución del hermano, ¿no? Entonces le dice, en las escuelas herméticas se enseñaba la geometría, ¿no? Y a través de la geometría viene todo lo que es la existencia también, ¿no? Por ejemplo, los planos espirituales, mental y físico, ¿no? La geometría, como los fractales, ¿no? Los sonidos, la frecuencia, los colores, va constituyendo todo un proceso de enseñanza para poder comenzar a constituir lo que es los seres humanos que vivimos en una tercera dimensión, pero que ya estamos en proceso de cuarta dimensión, ¿no? Entonces, se le van enseñando cada símbolo que hay en el templo, ¿no? Y las herramientas masónicas que existen en el templo.
para que con esas enseñanzas de las herramientas que hay en el templo, que eran pues las mismas, ¿no? El cincel, la escuadra, el compás, la regla, ¿no? Y todas esas herramientas comenzaron a tener un carácter simbólico cuando la masonería, ¿no? Comienza a decrecer, porque van cambiando las eras, los tiempos. Entonces ya no había mucho trabajo de catedrales góticas, barroco y todo eso, sino ahora era todo era simple, comenzaron a hacer las construcciones más simples, ¿no? Entonces el trabajo comenzó a decrecer y se comenzaron a invitar a gente que no eran de la rama ¿no? de construcción, a personas profesionales, por ejemplo, comerciantes, doctores, administradores, ¿no? Cosas así, de cierto nivel cultural se comenzó a introducir, ¿no? Entonces, esa masonería se llama la masonería de adopción. Masonería, y es la masonería que hoy día se le denomina masonería operativa. No todos, la masonería es ahora masonería operativa, se conoce así, ¿no? Maestro, una pregunta. En otras palabras, estaríamos entendiendo que la palabra masón vendría a ser constructor o albañil. ¿Y qué es lo que construye? Justamente es nuestro templo interior y obviamente el conocimiento que se tiene. ¿Es así? Sí, exacto, exacto. Esa es la intención, hacer hombres y mujeres, ¿no? Para una buena sociedad, ¿no? Y otra pregunta más, ahora que lo comenta. Antiguamente no entraban mujeres, o sea, era todo varones. ¿Desde cuándo ha empezado a aceptarse a las damas ahí dentro de la hermandad para que aprendan y conozcan también ese conocimiento superior? Ya, ahí hay un problema de prejuicio mental, y te lo voy a explicar. Y esto tiene que ver con la creación, ¿no? O sea, las escuelas herméticas, el inicio de una escuela hermética era femenina, con las sacerdotisas de Isis. No habían sacerdotes hombres, todo eran mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres? Porque la mujer es el ser que puede crear vida, ¿no? Vida. Y esto se vuelve a repetir con Jesús, porque Jesús, su grupo de Jesús era mixto, no era únicamente hombre. Y María de Magdala era sacerdote Isis, de la escuela Isis. Ella no ha habido una mala intención de hacerle ver a María de Magdalena como una mujer de la vida. Eso es una falacia dentro de la escuela. No, eso no es verdad. Ella fue una sacerdotisa que entendió a Jesús, ¿no? También nos ha entendido que la instrucción de alto nivel se da de boca a oído, ¿no? Es por eso que algunos pensaban que Jesús besaba en la boca María, ¿no? Cuando se le acercaba así ¿no? a esta parte y le hablaba, ¿no? Le hablaba al oído. Por eso hay muchos versículos en la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que te ha hablado el maestro? ¿Qué es lo que te ha dicho? Le preguntaban, ¿no? A María. Porque María la entendía, ¿no? Y era mujer. O sea, el inicio de la escuela inicia femenino. Fue femenino. Todos los inicios de la escuela hermética fue femenina. En todas las tradiciones, ¿no? Después es que viene, ¿no? El hombre que se sintió un poco discriminado y comenzó a asumir. Y cuando asume, le da pues un golpe de estado a la mujer y ¡pum! La baja, ¿no? A los niveles, ¿no? ¿Por qué? El hombre es mental, la mujer es corazón.
El corazón, emoción, sentimiento, percepción, ¿no? El hombre es más así constructor, así mental, pero no, para construir tienes que entrar a esos planos espirituales, la llave 14, el corazón, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, eso ha sido cambiado. En sus orígenes, ¿no? Son mujeres las que fueron las iniciadoras de toda la ciencia, ¿no? Que ahí salió. Y ahí está en en las tradiciones cristianas, ¿no? Cuando Eva le quiere dar la manzana que coma Caín, perdón, Adán, ¿no? Pero la primera esposa de Adán, Lilith, le llama la atención, pues, ¿no? ¿Por qué tú crees que, porque eres hombre, vas a someterme? ¿No? Entonces Lilith no aceptó esa condición, ¿no? de Adán y se fue a África, ¿no? Esa es otra tradición, ya, pero ya sumeria, ¿no? Ya viene y es todo un proceso. Es bien interesante. Es bien interesante porque la historia que no han contado, hay mucha falta de información y mucha mentira. Mucha mentira en la historia de la humanidad. No se ha querido decir la verdad de los hechos. Y una verdad de los hechos es que Caín no fue hijo de Adán. A ver, cuéntenos, maestro, sobre este asunto, es bastante llamativo. Claro. Y eso están en los libros de los judíos, ¿eh? En los libros de los judíos están ahí. Y en las tablillas sumerias, allí está la información, ¿no? Dice que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, estaba la serpiente. Pero esta serpiente no era una serpiente que la vemos que se arrastra. Es solo el simbolismo. Acuérdate que Amaru significa sabiduría. Los hombres serpiente, los hombres sabios, ¿no? En la India y en México, ¿no? La serpiente emplumada, ¿no? O sea, siempre en las tradiciones ocultas se sabe y se mantiene a quiénes se le llaman serpientes, ¿no? Después las tradiciones han sido ¿no? cambiadas, ¿no? Para decir, no, que es el malo, el diablo y esas cosas. La Tierra, nuestro planeta Tierra y el universo, no somos los únicos seres que existimos en el mundo. Desde siempre han estado aquí seres venidos de los que llegaron del cielo a la Tierra, ¿no? Y han operado y han hecho manipular muchas cosas en la humanidad. Muchas cosas. Entonces, esta serpiente que estaba en el Edén es un ser, no es un animal, es un ser, ¿no? Hoy en día le llaman reptiliano o un ser reptil, con esas características reptilianas, ¿no? Que le invita a Eva que coma de la manzana, no le dice a Adán, sino a Eva, ¿no? A la mujer, le dice a la mujer, ¿no? Que come de la manzana. Pero estos seres reptilianos eran muy amantes de tener relaciones sexuales. Y tenía relaciones sexuales con Eva. De ahí nace Caín. Por eso Adán lo rechazaba a Caín y le tenía más preferencia a Abel. Y entre Abel y Caín había una hermana. Una hermana había. Ahorita no recuerdo, pero los judíos le ponen un nombre y los sumerios le dan otro nombre. Pero entre Abel y Caín había una hermana en el medio, ¿no? Eso está en las tradiciones, no te estoy especulando, está en las tradiciones, está escrito. Yo he escrito un tema de eso, pero ahorita no me recuerdo cómo le puse el nombre, ¿no? que le di, que lo copié de los sumerios y también de lo que es el rito. Hay un rito
en la masonería, que también está el nombre de la hermana, ¿no? Cuando Caín se va a Nob y se casa, se lleva a su hermana. Él se casa con su hermana, ¿no? Y esa es una historia. Después vienen pues otros hermanos, ¿no? Aparte de Seth vienen otros hermanos. Pero es así, que de Caín nace la raza de los atlantes. Los atlantes son una mezcla de humanos, hijas de los hombres, con seres que llegaron ¿no? del cielo a la tierra. Eso está narrado en el libro de Enoch y en las tablillas sumerias también están narradas. Muchas de las tradiciones judías son de los pueblos sumerios. Los judíos copiaron las tradiciones, ¿no? De esto, bueno. Entonces, para poder entender esto, ¿no? Es un proceso que se da en la masonería. La masonería, como te digo, tiene la escuela donde aprendes el simbolismo, aprendes, también se da la vida social, ¿no? Porque los masones participamos en organizaciones y de filantropía. Esa es la vida social filantrópica, ¿no? La escuela donde también participas en la política, ¿no? Al masón no se le prohíbe que participe en política, pero no debe llevar política partidaria. Es muy diferente eso, ¿no? Se conversa en los pasos perdidos se puede conversar sobre temas políticos, pero no partidaria, ¿no? Porque participar en la política es un tema cultural, es un tema que infiere por naturaleza humana al hombre a expresar su deseo de ver la sociedad en mejora desde diferentes puntos, derecha, izquierda, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, esta es la escuela, la primera escuela, ¿no? De pensadores. Vamos a hablar de 4 para poder llegar a la parte más misteriosa, ¿no? Más misteriosa de la enfermedad. La escuela, que es la escuela de pensamiento, de qué es historia, vida social, filantropía, todas esas cosas. Acuérdate que, mira, en la cultura, siempre todas las tradiciones, en todas las escuelas, cuando viene un maestro, comienza a hablar de temas así. Luego que termina el momento se pasan dulce en la India. Una comidita, una mazamorra, siempre se da eso. Esa es la parte filantrópica. La otra escuela es la escuela antropológica, ¿no? La escuela antropológica es la que busca la verdad de la masonería, pero a nivel antropológico. ¿Dónde se inició las corrientes? ¿Por dónde vienen? Entonces vas encontrando cómo viene el conocimiento masónico, ¿no? De diferentes escuelas, de la escuela egipcia, persia, por ejemplo, de dónde vienen los primeros ritos, los ritos solares, ¿no? La antropología dice, ¿no? Ok, viene por la cultura, los persas, el mitrismo, pero hay más atrás lo que ya la arqueología no reconoce, la cultura atlante y la cultura lemur, ¿no? Entonces ya comienza a pasar a otras áreas, ¿no? Que hasta ahí más o menos que no se introduce más a esa área, ¿no? De ir a la protohistoria, más allá de Noé. Entonces, esta es la parte más científica, ¿no? Donde comienza a investigar en el aspecto de los orígenes de la masonería, ¿no? Y su desarrollo, ¿no? Luego viene la parte mística, ¿no? La parte mística es cuando tú sientes unas inquietudes, ¿no? De ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No? Entonces, en ese tránsito tú comienzas a buscar respuestas a las preguntas. Yo me quedé dormido en mi sofá, pero resulta que me pareció ver o sentir que me salí de mi cuerpo y comencé a caminar por mi casa, pero no sé qué es eso, ¿no? No sé qué es eso.
a veces decimos, oye, me parece que yo te conozco, pero no sé de dónde. Nunca la he visto, ¿no? Y comienza esas interrogantes. Entonces la persona va a comenzar a investigar, ¿no? Ahí es donde es más profundo el conocimiento cuando digo, ok, quiero saber un poco más sobre esa historia no contada. ¿Qué hubo más atrás de Adán? ¿O qué hubo más atrás de Noé, de los grandes, ¿no? En diferentes partes del mundo. ¿Existió en verdad un continente Pangea nada más? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Comienza esas inquietudes. Se va dando en la escuela mística, ¿no? Cuando esta escuela mística comienza ya a minar tu cuerpo, ¿no? Comienza a generar otras energías. Tu cuerpo genera otra energía, otras frecuencias comienzan, ¿no? a acercarse a todas esas interrogantes que ya tú estás investigando. Tú estás investigando. Entonces te encuentras con una puerta que tú tienes que abrirla. A interior de lo que hay detrás de esa puerta no se te invita. Tú te autoinvitas, ¿no? Pero tú tienes que entrar, tocar esa puerta y abrirla. Nadie te va a invitar. Esa es la puerta de la escuela oculta. En esa escuela oculta no entran todos los masones, ¿no? De todos los ritos, no entran todos los masones. Es como que algo que tu trabajo te va a llevar a encontrar esa puerta oculta. Sabrás que existe, pero no vas a saber cómo ingresar, porque tienes que tener un proceso también, ¿no? En este proceso es donde tú entras a un laberinto, ¿no? Un laberinto, y sabes que por ahí hay una puerta, ¿no? Y tienes que comenzar a buscar esa puerta para entrar, ¿no? Entonces, cuando ya estás preparado, ese laberinto se te hace así, lo ves, pero transparente. Y vas a ver la puerta y la vas a tocar y la abres, ¿no? La abres. Es ahí donde caminas ya hacia otros misterios, ¿no? Hay dos etapas de ciencia, el exotérico, que se habla en unos niveles, y los misterios mayores. En los misterios mayores es donde opera un masón en la escuela oculta. Y no únicamente un masón, sino la escuela oculta es para todas las fraternidades, ¿no? Pero todos no tienen acceso a esa puerta. Tienes que hacer mucho mérito, mucho trabajo para poder llegar a esa puerta. Ahora, el trabajo no consiste como un trofano, no, sino trabajo espiritual. Trabajo espiritual tiene que hacer, ¿no? Investigar, por ejemplo, saber sobre los mundos espirituales y mental. ¿Qué jerarquías, qué planos hay en ese tránsito? ¿Cuántas dimensiones hay en el plano mental? Hay 3 dimensiones, ¿no? ¿Cuántas dimensiones hay en el plano físico? Hay 7 dimensiones. ¿Y cuántas dimensiones hay en el plano espiritual? 2 dimensiones. Y cada uno, ¿dónde se genera la vida, la existencia? En el plano mental, donde hay diferentes jerarquías. Y en esas jerarquías hay seres de diferentes estados de conciencia. Seres que son luz, seres que a medida que se alejan más de la fuente van teniendo un aspecto material. Por ejemplo, los mundos físicos aparecen porque están más allá de la luz, más lejos que la luz. Pero no significa
que no son parte de la luz, simplemente está más, es como decir, ¿no? No existe el frío, sino solamente ausencia de calor. Entonces, Dios quiere experimentarse a través de su creación, dicen los maestros, ¿no? Dios quiere experimentarse a través de su creación y seguir evolucionando, ¿no? Entonces, se crea todas las entidades que existen en los planos mentales, todas las entidades, ¿no? Lo que llaman a ángeles. Los ángeles son energías, ¿no? Son como grandes universos, ¿no? Grandes universos. Pero esas entidades mentales pueden retrotraerse y unirse en un cuerpo físico como nosotros, ¿no? Físico como nosotros, y trabajar bajo una directiva superior, ¿no? Es el caso, digamos, de Melquisedec, de la escuela, ¿no? Porque Melquisedec es una de las fuentes originales del conocimiento, ¿no? De ahí vienen las escuelas, linajes, lo que se llama, ¿no? Entonces, los mundos mentales, los seres mentales, comienzan a crear los mundos físicos. Ellos son intermediarios y crean los mundos físicos. Estos mundos físicos también albergan vida de diferentes estados de conciencia, ¿no? Entonces, de ahí donde viene el término los grandes arquitectos del universo, porque son seres que en verdad sí existen, ¿no? Pero no es Dios, en esencia. Es una expansión. Cada Dios, por ejemplo, si queremos ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, este es un lapicero, ¿correcto? Si decimos que este es Dios, pero Dios tiene varios aspectos. ¿No? Lo muevo, tiene metal, tiene plástico, tiene un resorte, tiene una carga, tiene una tinta. Son diferentes elementos que están constituidos en un lapicero. Entonces, Dios, en las creencias filosóficas, religiosas, Dios se expande en miles de fractales, ¿no? Por ejemplo, en la India existen como 1000 dioses, pero esos son simplemente fractal, el Dios del cultivo, el Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios del bien, el Dios del mal, todos son fractales de una sola esencia. Y eso pasa en todas las religiones, ¿no? A veces pedimos ¿no? a Marte, al dios Júpiter para los romanos, ¿no? Pero en sí, en conjunto, todas son expansiones y emanaciones de un solo Dios. No hay dos ni tres, solo es uno, de donde sale todo. Ahora, en esta escuela oculta se te enseña ya la geometría sagrada, la vibración, ¿no? La frecuencia, o sea, por ejemplo, toda la estructura de la geometría sagrada, ¿no? El cuadrado, el triángulo, ¿no? El círculo, el punto, todas las constituciones geométricas forman una frecuencia. Una frecuencia. Esa frecuencia, ¿no? Comienza a ondular más, ¿no? Entonces llega un espacio donde esa frecuencia se hace en luz, se constituye en luz. Esa luz emite un sonido. Ese sonido emite color, ¿no? Es ahí cuando comienza a formarse todos los fractales que van en esa frecuencia, la frecuencia, ¿no? El sonido en luz.
comienza a constituir todo un fractal adénico que comienza a crear un cuerpo. Todos estos fractales comienzan a crear un cuerpo a través del alma, ¿no? Como un envase, ¿no? Por ejemplo, esta taza, ¿no? La constituye el alma a través de los fractales. ¿Para qué? Para que venga un espíritu que es el líquido, un espíritu para que albergue este cuerpo, que ya en tercera dimensión se ha constituido físicamente. O sea, el alma hizo todo el trabajo de la geometría, ¿no? En tercera dimensión, para constituir un cuerpo, para que el alma aprenda en esa vida, ¿no? Entonces, ese es el proceso de cómo aparece el ser humano, ¿no? Físicamente en la Tierra y en los planos materiales. No necesariamente seres de otro mundo tienen que parecerse a nosotros, porque cada planeta lo reviste con los elementos del mismo planeta, ¿no? Como el pescado. El pescado vive en el agua, no lo puede sacar si no se muere. Nosotros entramos al agua, nos ahogamos. Entonces, en otros planetas, la vida también es diferente. No necesariamente tienen que ser como nosotros. Mira. Bien, maestro, quería preguntarle lo siguiente, ya que está hablando del alma y el espíritu. Mucha gente confunde esa situación. ¿Qué es espíritu y qué es alma? ¿O es lo mismo? Eso es lo que todo el mundo a veces uno se confunde. ¿Nos podría aclarar, por favor? Yeah. El alma es la misma esencia, ¿no? La misma esencia. Es Dios, por encima, ¿no? Nosotros, el alma en nuestro cuerpo es la 10ª parte de la punta de un cabello y mora en la parte, en el campo electrónico cerca del corazón. Esa es la conexión con la fuente divina, con Dios. O sea, nosotros tenemos esa 10 milésima parte de la punta de un cabello es el espíritu en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el alma es lo que da ánima, movimiento, ¿no? Entonces, las energías, esa frecuencia a través de la geometría, ¿no? Constituye el espíritu para formar un cuerpo, ¿no? Por decirte, ¿no? El cuerpo es el carro, la llave es el alma, el espíritu es el que va a entrar a manejar. O sea, yo necesito una llave para manejar un cuerpo, que es el carro, la llave es el alma, ¿no? Entonces, el espíritu necesita un alma, ¿no? Para manejar un cuerpo. ¿Ok? El conductor es el espíritu, la llave que va a prender el carro es el alma y el cuerpo es el carro. Así trabajan los tres, ¿no? Así trabajan los tres. El alma no es el espíritu, ¿no? El alma no es el espíritu. El espíritu es la expansión de Dios, pero no deja de ser la expansión de Dios el alma. Todo está integrado, simplemente están en diferentes frecuencias y niveles. No sé si está contestada tu pregunta o hay algo para agregar. No, está perfecto. Eso es lo que mucha gente pregunta y quiere averiguar cuál es la diferencia. Y bueno, ahora está más claro. El espíritu está ahí, que tiene que entrar al vehículo, o sea, el carro que está ahí, y hay que encender el vehículo justamente, que es el alma. O sea, ya está más claro. Ahora, Así otra pregunta interesante. Estuvimos hablando de los reptilianos hace instantes y que la serpiente, todo eso está bien, perfecto. Pero en las escuelas herméticas enseñan también que nosotros tenemos que levantar nuestra serpiente Kundalini. ¿Cuál es la explicación para estas personas que tal vez les interesa mucho hablar y escuchar y aprender este tema? Ya. Bueno, en la escuela oculto se enseña de que, pero se te enseña, pero debes ir a la práctica. O sea, la teoría debe llevarnos a la práctica. Si no, no estás completo, ¿no?
debes ir y experimentarlo. O sea, tu experiencia propia es la que va a construir el cimiento de todo tu templo. Si tú no tienes una experiencia propia, estás en suposición, podría ser, no sé. Entonces, no has construido tus cimientos para levantar tu templo interno. El conocimiento es la experiencia directa a través de lo que vas aprendiendo. En la escuela oculta se te enseñan técnicas donde, por ejemplo, meditación, relajación, armonización, concentración, trabajo psicofísico, psicomental, para que tú vayas despertando. Mantralización, ¿no? Sonidos que te ayudan a ciertos centros energéticos llamados chakras, que son 7. En sí son más de 1200, pero se conocen los 7 los mayores, ¿no? Entonces, tú, cuando vas trabajando todo ese sistema de meditación, concentración, entonces tu cuerpo comienza a adquirir otra frecuencia, ¿no? Otra frecuencia que te permite poder ingresar a otras frecuencias también, ¿no? Otras bandas de espacio y tiempo. Por decirte, yo puedo estar aquí, esto me divide de lo que está acá. Yo no veo de lo que está acá. Ni el que está acá me va a ver lo que está acá. Son diferentes dimensiones, ¿ok? Cuando tú comienzas a afinar, a mover tus chakras, esto se hace más transparente. Es como el plástico de los forros. ¿Te acuerdas que nuestros padres nos forraban los muebles con un plástico grueso para que duren más? Es igual, así, ¿no? Como un plástico acá que puedes ver lo que está allá, pero no puedes pasar. Lo que está allá también lo puede ver y no puede pasar. Entonces subes otra frecuencia, ahí sí puedes pasar. Y lo de allá también puede pasar. Por eso, yo te voy a dar una recomendación. Hay mucha gente que practica ritos y quieren hacer actos de magia, pero a veces eso produce abrir portales en el espacio, en las casas podemos abrir portales. Los abren y no saben que lo dejan abierto. Y eso trae malas vibraciones, malas consecuencias a la casa, porque pueden entrar entidades de otros planos por esa puerta que han abierto. Y a veces ciertos chamanes, no sé si tú has participado en una mesa, yo tuve un maestro, no tuve, ¿no? Es maestro, vive en la actualidad, ¿no? Dos maestros chamanes de linaje que compartimos mucho tiempo, muchos años estuvimos juntos investigando, mesa de estudio hacíamos, tertulia le llamaban, ¿no? Entonces nos explicaba, nos decía, tú cuando abres una mesa debes cerrarla cuando termina, porque dejas un forado en el ambiente. Y por ese forado es una puerta que invitas a que otro de esas dimensiones entre a tu espacio. Y no, tienes que cerrar. Y en logias es lo mismo. Se abre el ritual y se debe cerrar el ritual, ¿no? Porque se ha creado en la atmósfera de la logia, se crea pues un ambiente armonioso, que queda ahí, una vibración armoniosa, ¿no? Porque se hace unas oraciones, se echa pues incienso, perfumes que armonizan todo el ambiente, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo pues espiritual. En ese aspecto, ¿no? Se produce eso. ¿Alguna pregunta que quiere? ¿Qué más? Sí, quería preguntarle, ¿qué trabajo, ya no estábamos hablando ya de la cuestión masónica en sí, sino Sí, también claro. de Escuela esto, hermética. sí, La escuela oculta. sí, ajá, estamos Estoy hablando, hablando de la escuela oculta ya a la profundidad. sí. ¿Qué relación hay de la glándula pineal que está de moda últimamente? Hay videos en inglés más que todo sobre la glándula pineal y el despertar de la conciencia. ¿Será, digamos, adecuado practicar aquello que esas personas mencionan? No vamos a decir quiénes son, pero en inglés hay muchas, digamos, coach que le llaman, que están enseñando aquello. Y aquellos que realmente, digamos, como usted, un, digamos, maestro,
ya iniciado en la parte espiritual y mi persona también como un seguidor más de la parte espiritual y ávido por conocer. O sea, sería bueno practicar algo de aquello o necesariamente tenemos que entrar a esas escuelas herméticas de sabiduría. Yo creo que sí, por ahí es el camino. Te explico por qué. Eh, Cuando estaba en el Perú, te estoy hablando ya, déjame ver, con más de 25 años, ¿no? Estábamos participando en un ciclo de gnosis. Entonces, el maestro quiso hablar, no, quiso tocar el tema de la, levantar las serpientes, sexo. Yeah. Entonces, ya habíamos caminado yo estaba en la Sociedad Teosófica en aquellos tiempos, también estaba transitando. Entonces, me paré y le dije, hermano, ¿no cree que ese es un tema muy delicado? Bueno, pero estamos en tal cámara donde enseñan eso. Ok, te explico. Le digo, permíteme que te explique un detalle. Le digo, ¿qué es lo que pasa? O sea, la forma de cómo levantar la serpiente es un proceso de enseñanza. No es que yo te diga algo así, lo debes hacer así, no. Y te digo por qué. Cuando la idea es esto, ¿no? Lo tienes que hacer con tu esposa. Algo ¿por qué están unidos? ¿No? Un anillo, el anillo de matrimonio, representa en el universo, ¿no? Unido. Entonces, ¿no? Cuando tú tienes, pues, intimidad, lo haces con tu esposa, ¿no? Se llama tantrismo, lo que trabajan, ¿no? La kundalini, elevar, hay diferentes tantrismo, ¿no? Entonces, la gente investiga unas cositas por ahí y quieren llevarla a práctica, ¿no? ¿Qué es lo que producen? Cuando no están enterados de cómo es el proceso. Cuando uno comienza a tener acto sexual, ¿no? Con una persona, las energías comienzan a trabajar en todo el cuerpo de ambas personas, comienzan a trabajar, ¿no? Pero llega un momento en que le gana la lujuria. Perdió. Ya perdió. Ahí ya perdió, ¿no? Entonces, esa energía en vez de subir, baja para abajo. Se va para abajo. En vez de subirte, te baja, ¿no? Es diferente que tú tengas tus actos sexuales con tu pareja, tu señora, ¿no? Pero que no implique hacer los procedimientos de la magia sexual, ¿no? El tantrismo, porque en vez de subir, ¿no? En vez de subir vas a llevar, porque en el tantrismo pues hay lo que se llama la forma de pensar, qué es lo que estás pensando, conjuntamente con tu pareja, ¿no? Que están llevando, ¿no? Y no debe ganarte la lujuria, porque contaminas la energía. Y 99% contamina la energía. Entonces, no es recomendable. No es recomendable. No es recomendable. Y se supone que no debe haber eyaculación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo haces mal, esa eyaculación se va a otro lado. Te puede afectar. En cambio, cuando una persona se prepara para hacer este trabajo, tiene que hacerlo determinado día. ¿Cómo va a estar la mente? Tiene que estar limpio. ¿Y qué es lo que debe pensar? ¿No? ¿Qué es lo que debe tener en la mente? ¿No? Y cómo debe respirar, ¿no? Cómo debe respirar para que no le gane
y el pensamiento. Pensamiento forma, ¿no? Entonces comienzan a trabajar las energías, ¿no? Y las respiraciones. La forma que vas a respirar para que suban, ¿no? Comienzan a subir la serpiente. Eso no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso, un camino, porque el tantrismo es un camino también, ¿no? Entonces, no es recomendable, ¿no? No es recomendable porque la gente no lo sabe hacer, Claro, ¿no? Entonces, se puede perjudicar. claro, en vez de ayudar, hay gente que puede perjudicar. No tal vez los que quieran aprender, que tienen todo el interés, sino hay gente mal entretenida, que también los hay, que pueden desviar el conocimiento para otros fines. Claro. Se puede hacer de otra forma, en una meditación. En una meditación, acuérdate que cada tiempo tiene su forma, porque lo requiere, así, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace ese trabajo? Que no es igual, ¿no? Indudablemente. Y el efecto no es tan como el otro. Es quizás de menos nivel, pero es lo que hay hoy en día. La meditación, cuando está uno meditando, ¿no? Relajándose, armonizándose, todo, y comienza a hacer los trabajos psicomental. En el trabajo psicomental, tu respiración, ¿no? Entonces, comienzas a visualizar. Para este trabajo hay que aprender a visualizar pensamiento, forma. El pensamiento, forma, es muy importante. Porque hay una ley que dice, donde yo ponga mi pensamiento, ahí fluye más sangre. Donde yo ponga mi pensamiento, ahí fluye más energía. Y como yo dirijo esa energía, la energía va donde yo quiero depositar. ¿Ok? Pensamiento, forma. Entonces, te pones en una postura bien cómoda y visualizas tu columna vertebral, ¿no? Vas visualizando esa columna vertebral, la visualizas como un báculo, ¿no? Y las dos serpientes que están en el coxis, envueltas en el coxis, ¿no? Entonces, con respiración. Con esa respiración que tú haces, visualizas y piensas que está subiendo tu energía. Está subiendo tu energía, está subiendo tu energía. ¿No? La comienzas a subir, ¿no? Ese sería el trabajo ahora para poder no llegar al otro punto, ¿no? Claro que esta es la vía seca, se le llama, la vía Claro. seca. El camino húmedo y la vía seca, ¿no? La vía seca es de esa forma de poder. Y tiene buenos efectos, ¿no? Porque en ese tránsito tocas los chakras, los centros, los tocas, ¿no? Los tocas y lo vas a comenzar a mover, ¿no? Porque una persona puede entrar en otras frecuencias, porque cuando ha comenzado a hacer ejercicios de respiración, ¿no? Trabajar con la columna vertebral y las serpientes, los chakras están perennes ahí, fijos, ¿no? Pero esta energía que le pasa comienza a aflojar, ¿no? A aflojar. Entonces, cuando ya están trabajando, ya están flojas ya, ¿no? Se han aflojado. Entonces, puedes hacer los trabajos que tú deseas hacer. Experimentar otras frecuencias, ¿no? ¿No? Este conocimiento es como el jardinero, ¿no? En algunos ritos se te da una semilla de mostaza, o una semilla, de acuerdo al país, una semilla. Pensar a cuidar que ese árbol no vaya a salir chueco, sino vaya derecho. Entonces, cuando comienza a salir sus ramas, ¿no? Son las escuelas. Cada rama es una escuela y cada hoja es un conocimiento de esa escuela. El árbol sigue creciendo y va dando más ramas, y va dando más hojas. Entonces, ese árbol eres tú, esa rama es una escuela, esas hojas son conocimientos, ese fruto es el fruto de todo tu conocimiento.
y lo puedes invitar a otra persona. ¿Cómo así? Tu conocimiento lo compartes con otra persona, que es el fruto de tu experiencia propia personal, a través de ese mecanismo del desarrollo del árbol, ¿no? Eso hace de que tus cimientos y que es tu linaje es el tronco, ¿no? Que tu maestro te dio y te formó así. Entonces es como el jardinero, ¿no? En la enseñanza de maestro a alumno es como un jardinero, el maestro que le da, toma la semilla, cultívala y cuídala. Cuando ya tienes árboles y hojas, ese es el fruto. Y tú sabes que para que se produzca eso, no es de la noche a la mañana, es todo un procedimiento de conocimiento, ¿no? Entonces, una es la que está ahí, donde se hace filantropía, historia, vida social, y la escuela oculta la que está detrás. La escuela que está oculta detrás es la que es los Keriat, los Keros, los hijos del sol, ¿no? Todas las escuelas invocan en los hijos del sol. Cuando llegaron los incas a la zona de Perú, de donde estaba Bolivia, salen del lago Titicaca, ellos se preguntaban, ¿dónde están los hijos del sol? Ellos asumieron que eran los hijos del sol, pero y la que nosotros conocemos, pues como los Capacunas, ¿no? Entonces, toda esa zona de Bolivia, Ecuador, Perú, todo Chile, toda esa zona alberga una energía que es para este tiempo, ¿no? Y eso es lo que le enseña, la escuela oculta enseña, esos misterios de la vida, ¿no? La otra masonería es la masonería ritual, la que es lo primario, ¿no? Que te enseña que debes trabajar primero tu yo interno, todos tus egos, agregado mental, debes irlos trabajando para que progreses en la vida, ¿no? Ese es el propósito de la masonería y otras escuelas herméticas que existen, ¿no? Que tienen el mismo fin. Y todas estas escuelas trabajan para la dirección de la gran fraternidad blanca. Todas las escuelas trabajan para esos propósitos, ¿no? Bien, maestro. Casi ya terminando el programa, ¿cuál es el mensaje que nos podría dar para este tiempo de grandes cambios a nivel planetario, tanto político, social, económico, espiritual y todo lo que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál sería su mensaje? Sí, el mundo está pasando por una crisis económica, una crisis de una enfermedad, ¿no? De un virus que ha sido malintencionado también. Entonces estamos pasando por una crisis y esto nos ha afectado emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Y la economía del mundo ha sido, pues, hemos retrocedido, ¿no? Pero recordemos una cosa muy importante, de la oscuridad, del caos, nace la luz, ¿no? Entonces, América tiene una misión muy importante hoy en día, ¿no? Es le toca, ¿no? Las energías han sido del Tíbet, de la India, siempre ha aportado grandes maestros al mundo, a diferentes partes del mundo, muchos grandes maestros, ¿no? Han ido a Egipto, han ido a Babilonia, a Persia, el Tíbet, donde se han generado portadores de luz al mundo. Hoy en día esa energía que porta esa luz al mundo ha sido trasladado a América, ¿no? América es la cuna de la nueva raza, del nuevo pensamiento espiritual del mundo. No es nuevo, ¿no? Es una tradición muy antigua, porque esto pasó cuando llegó su momento de 25.920 años, una casa, todo un ciclo zodiacal, van cambiando ¿no? Las energías. Hoy en día estamos, pues, nos toca a nosotros, los hispanos, trabajar, ¿no? En el bienestar de la humanidad y de darle este conocimiento a todos, no únicamente para los hispanos, sino
para trasladar este conocimiento a diferentes partes del mundo. Esa es la responsabilidad hoy día de los maestros, ¿no? Y de todos, ¿no? Los maestros han movilizado a sus diferentes maestros y lo ha ubicado en diferentes partes del mundo para desde ahí apoye a poder irradiar más luz al mundo, ¿no? Ese es el trabajo que a todos nos toca desarrollar, ¿no? Y llevarlo a cabo, ¿no? Ese es el mensaje de los maestros, ¿no? Bien, Luz, amigo. le agradecemos infinitamente por haber tenido la amabilidad de haber tenido contacto con nuestro programa al gran maestro Víctor Salazar Soto, del grado 33 hasta el 99 de la masonería egipcia, gran hierofante soberano del santuario de Memphis, Misraim, en Estados Unidos, gran prior general de la soberana orden del templo de los caballeros de la Orden del Sol, miembro de la Orden Rosacruz de Italia, director de la Orden Martinista Fraternidad Solar Estados Unidos. Nos hemos quedado cortos. Sabemos que acá nuestro distinguido invitado nos ha hablado mucho, ¿ya? Pero también falta un montón, obviamente. No va a ser la última ni la primera vez que vamos a contar con su presencia. Hay mucho que hablar. Hemos empezado a hablar de aquello que tal vez las dudas que siempre teníamos acerca de esta orden, que es muy conocida desde hace milenios atrás, que es la masonería. Claro, en diferentes, digamos, iniciaciones, formas que se tiene, pero al fin y al cabo es un solo conocimiento que son los portadores y custodios, yo diría, del conocimiento de nuestro planeta, porque es así, porque son Sí, custodios y tienen que dar también el conocimiento a nosotros, los, digamos, el mundo en general. Entonces le quedo infinitamente agradecido, venerable maestro. Como digo, no va a ser la última ni la primera vez. Vamos a estar en contacto para así estar dando luz a nuestra humanidad. gracias, amigo y hermano Juan Carlos, por permitirme compartir con ustedes, ¿no? Este espacio, ¿no? Y claro, cuando tú desees, podemos coordinar otras reuniones y seguir hablando de los temas que más inquietan a la gente en este tiempo, ¿no? Decirle que no están solos, pues, ¿no? Que hay mucha gente que piensa, se me acabó todo el mundo. No, 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 no estamos solos. Oh, Siempre tenemos a alguien ahí que está cerca de nosotros. ok, maestro, le quedo infinitamente agradecido. Gracias, hasta luego.